Bueno, ¿cómo estás, Estefi? Bueno, vamos a contar un poco de qué trata todo esto. Primero que Ay, nada, rica. muchas gracias a los que se van sumando por estar acá en este viaje que comenzamos hoy. En realidad lo comenzamos la semana pasada, pero este es como el primero oficial, porque es la primera casa. Para Bien. los que se van sumando y no tienen ni idea de lo que van a ver, les explico un poquito. Nosotras Este es tampoco un sabemos, ciclo de es entre... así. No, no, claro, tal cual. Nosotros tampoco sabemos, pero Tampoco sabemos. ahora voy a inventar un poco y más o menos Muy bien, algo va a quedar. muy bien, muy bien. Bueno, este ciclo de entrevistas se basa en una especie de proyecto que tengo que se llama Las 12 Casas de la Voz. Tiene que ver un poco con astrología y no, porque lo único que hice es pedirle prestada la rueda astral a la astrología para definir 12 áreas que tenemos en la vida en donde nos comunicamos todos los días. La casa que vamos a ver hoy, perdón, paréntesis, si no vieron el vivo de la semana pasada, los invito a verlo, porque ahí con Yami Traverso, una astróloga, fuimos explicando de qué se trata cada escenario, ¿sí? Es simplemente una forma de ver los lugares en donde nos comunicamos, tanto sea con nosotros mismos como con otros. Así que si no lo vieron, los invito a verlo. Y hoy vamos a empezar específicamente con la primera casa. La primera casa tiene que ver con la identidad, con la proyección que yo tengo hacia los demás y que los demás perciben de mí. Tiene que ver también con la imagen que la gente se hace de mí. Y en este caso, particularmente, porque este es un canal de voz, lo vamos a llevar a lo vocal. ¿Qué pasa con esa identidad vocal? En esta identidad vocal podemos decir que la voz tiene un color, una textura, tiene diferentes inflexiones. Y todas estas características van a hacer que la persona que me esté escuchando se haga una imagen de mí. Por eso en la radio, en la tele, en cualquier lado donde no veamos a la persona, pero estemos escuchándola, seguramente nosotros nos hagamos una imagen interna de esa persona a través de su voz. Esta imagen, por supuesto, puede coincidir como puede ser nada que ver. No importa, lo que importa es qué es lo que nosotros percibimos al escuchar a esa persona. Y para esta casa, porque supe que le iba a gustar el tema, decidí invitarla a Mariela, que estaba segura que le iba a gustar, y para los que no la conocen, si hay alguien que no la conoce por acá por las dudas, les cuento, Mari es actriz de doblaje, locutora, actriz de voz, docente, coach ontológico, y acá esto es lo que nos hace decir, bueno, vamos a sacar muchas preguntas, muchas reflexiones sobre estos temas. Pero además, María es apasionada del lenguaje, de la comunicación y sobre todo de esto que estamos buscando hoy tan fervientemente, la autenticidad, la naturalidad en la voz. Y ahí cabe preguntarnos, ¿qué es ser natural? ¿Qué es ser auténtico a la hora de expresarnos? Ay, qué lindo, Estefi, todo lo que decís y todo lo que contás, porque es un montón, es un montón. Hay algo de la voz que nos atraviesa desde el segundo que nacemos. Yo creo que desde que pegamos el primer grito, de ahí en adelante hasta nuestro último estertor, la voz nos acompaña, está con nosotros y creo que es una gran referente para saber en qué estado emocional estamos, ¿no? La voz siempre como que nos delata bastante en cuanto a cómo nos sentimos. Y en esto de la autenticidad te escuchaba recién y pensaba, sí, claro, por supuesto, hay algo de lo auténtico que se refleja mucho en lo que seguro muchos alumnos habrán escuchado alguna vez, que les he compartido, que tiene que ver con esto de la estructura de coherencia. Hay una estructura de coherencia. Cuando nosotros trabajamos con la voz, y particularmente me puedo enfocar un poco en doblaje porque quizás me parece que como metáfora está bueno pensarlo desde ese lugar donde mi voz es una y tengo una estructura que me acompaña, la herramienta es esta mi voz, y con esto puedo, bueno, puedo irme a un agudo, puedo irme a un grave, puedo pasar por distintas paletas de tonalidades y colores y texturas,
pero por ejemplo cuando trabajamos en doblaje trabajamos con el pulso y la voz y la impronta de un otro. Entonces creo que ahí es donde Claro. uno se da cuenta que, ok, pará, este que está del otro lado no habla de la misma manera que yo, no tiene la misma cadencia que yo, respira en otro momento, hace pausas donde yo no haría, y eso te empieza a dar como una idea de la identidad de cada uno. Yo lo tengo muy ligado también a esto que vos contabas recién sobre las distintas maneras del habla o esto de el ritmo, la velocidad, esas herramientas que uno maneja para cuando está trabajando con la voz, eso te marca una identidad. Hay una manera de hablar que identifica al otro. Por ejemplo, los imitadores, muchos imitadores, tienen algo con la voz que aunque no se pongan una máscara, vos identificás a quién están haciendo, porque hay algo de esa voz que conecta enseguida y después vos te haces en la cabeza, sí, está imitando a tal, a cual, qué sé yo. Y con las herramientas que están trabajando para poder hacer esas imitaciones, muchas tienen que ver con el ritmo, la velocidad, el tono, el volumen, que son, bueno, herramientas que se pueden escuchar fácilmente y que los que trabajamos con la voz quizás lo tenemos más identificado y quizás otra persona no se da tanta cuenta. Pero aquellos que no trabajan con la voz, por ejemplo, piensen en una situación en donde vos llamás a alguien por teléfono. Entonces llamás a alguien por teléfono, no lo estás viendo, y le preguntas, ¿cómo estás? Y del otro lado te contestan, bien, bien acá, Bien. todo bien, bien. Y vos no lo estás viendo, porque de repente yo te puedo ver a vos que haces un gesto, una caída de ojos, una mirada al piso, pero en el teléfono cuando haces un llamado y no estás viendo a la otra persona, la voz rápidamente switchea a la emocionalidad. Con lo cual puede pasar, si estás bien, avísale a tu voz, porque no nos estamos enterando, o algo está pasando, que hay como una suerte de incoherencia, una estructura de coherencia que en ese momento se está rompiendo. Vale decir como que hay algo entre lo que comunicás y la emoción y tu corporalidad, si podemos poner la voz dentro de ese rubro de la corporalidad también, hay algo entre lenguaje, cuerpo y emoción que no está en coherencia. Me estás diciendo desde la palabra que te sentís bien y que estás bien, pero hay algo en tu voz que no me está reflejando el bienestar. Entonces me parece que construir esa autenticidad desde lo vocal conlleva también ponernos a pensar en otras cosas, como eso, como la emoción, si estoy en coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que estoy mostrando para el afuera. Puedo ponerme el mejor maquillaje, puedo ponerme la mejor ropa, puedo fingir la mejor máscara de felicidad, pero en el momento en que abriste la boca y empezaste a hablar, por más que la argumentación que des y el contenido sea palabras lindas y que está todo bien, hay algo de la forma que hace que yo me dé cuenta que, o que varios, ¿no? Otras personas también les pasa, que vos te des cuenta que algo no te cierra, que algo no está en coherencia. Y para mí la voz en eso es fundamental, porque no solo está la voz que sale, sino la voz de acá, la que te rumea todo el tiempo, la que está ahí Sí. cuchicheándote, que también es una voz que te habla. Y hay Sí. que ver qué Bueno, pasa. claro, esa voz la para llegar a esa voz, pero yo por lo menos la ubico esa voz en la casa 12, que es la casa del inconsciente, la casa del Claro. pasado, la casa de lo que está atrás, que son voces que son voces que conocemos, voces Tal que cual. quizás no conocemos, y también hay una voz verdadera, que es la de uno mismo, que es la que probablemente menos podamos escuchar porque todas esas voces se están tapando, y que es después la que va, que si uno escucha verdaderamente a esa voz, es la que va a dar esencia a la verdadera voz de la casa uno, a esta voz más real. Lo que pasa es que también es cierto que depende de la profesión, esta voz va a estar al servicio o no tal vez de otro personaje, por ejemplo, hablando específicamente de doblaje. Sí. Entonces, ¿cómo jugamos con esa doble identidad de soy auténtico? O sea, ya encontré esto de, bueno, esta es mi voz, conozco mi instrumento vocal y ahora tengo que desarmarlo completamente para crear otra identidad. Y Una cómo nueva. yo como actor o actriz le pongo igual mi propia identidad a esa nueva identidad. O sea, confluyen casi Es tres increíble. identidades. Es increíble. Sí, es un producto nuevo, porque al final oficiamos de canal, ¿no? Toda nuestra Claro, voz y nuestro cuerpo termina oficiando como canal de
comunicación, porque ante la situación de doblaje concretamente, donde tenés a un otro que está hablando, yo creo que hay dos momentos muy importantes a tener en cuenta. El otro, que en tanto otro, digamos, viene con toda su historia, con toda su actuación, con su voz, con su manera de hablar, su respiración, etcétera. También ese que está en pantalla, también está componiendo un personaje, si se quiere. También está utilizando una voz para ese personaje. O sea que estamos, ya, claro, estamos como muy... Es un montón. Hacemos un paréntesis. ¿Podemos decirles que se van a ir con más preguntas que respuestas? Sí, O sea, acá sí. estamos reflexionando. Estamos filosofando sobre algo que nos pasa en el cotidiano del trabajo, pero que también, si uno lo traslada a la vida, se podría emparentar. Yo estaba viendo ahí también que Oscar dice, bueno, como los docentes, con los docentes pasaría lo mismo. Sí, porque no es lo mismo cuando estás dando una clase que cuando te sentás a hablar con alguien. Hay mucha gente que es muy... te capta cuando la escuchás dar un discurso o en una charla o dando una clase, y que uno piensa, ay, me quedaría horas escuchando, y capaz después esa persona la conoces fuera de ese contexto y no suena igual, porque claro, tenemos distintas voces y tenemos distintas, dentro de lo que encierra la voz, todo eso que hablábamos antes de la forma también en la que lo decimos las cosas. Entonces, la herramienta es una, esta voz es esta, Claro. no hay otra, es esta voz, pero desde ahí componer la voz de otro conlleva que vos tengas empatía, que puedas, yo recién hablaba de dos momentos y decía, bueno, hay alguien que ya actuó, entonces vos te adaptás y te acomodás a eso que el otro estuvo actuando y seguramente estuvo dirigido, porque la verdad que el proceso de la deconstrucción de un doblaje es eterno cuando lo empezás a pensar, porque son miles de elementos. Está el actor que lo actuó, está el director que dirigió a ese actor, son todas distintas interpretaciones. Está el que escribió el guión, está la persona que creó la historia. De ahí a cómo terminó siendo el personaje, bueno, es un combo de muchas miradas e interpretaciones distintas. Y eso después llega a un estudio de doblaje. Lo toma primero que nada, toma el guión un traductor. Así que ya de ahí tenemos todo un lenguaje que aparece convertido a, por ejemplo, en nuestro caso, al español. Un director que mira la película y que ve los personajes y que interpreta algo de esos personajes y te lo comparte. Más todo lo que vos ves en pantalla y que tenés que procesar entre lo que te explicaron, lo que estás viendo, lo que percibís, y por otro lado eso que es tuyo, que lo traes con vos y que es tu impronta. ¿Cómo hacemos para que convivan todos esos y que no Y pasen esto ninguna... no, iba a decir esto de la naturalidad, aún en todo eso, que mi voz suene natural, ¿no? Porque hoy más que nunca creo que es algo positivo, se aboga muchísimo por esto de la naturalidad, la autenticidad, la genuinidad, y cómo hacer con todo ese trasfondo que la voz aún así suene natural, digamos, no impostada, no armada, no forzada, es Bueno, realmente claro. una proeza. Eso es una proeza porque en el momento en que empieza a suceder, sentís que hay una magia que está sucediendo que no te das una idea de lo que estás pasando en ese momento. Es como que te dejas llevar por la situación de entrar en el personaje y hay esto me parece que es fundamental, sobre todo para la gente que le interesa el doblaje y que en algún momento le gustaría trabajar con esto. Hay dos caminos para que podamos llegar a la autenticidad y a la naturalidad. Digo, hay dos caminos que habrá que ver qué elige cada uno. Pero si vos tenés un personaje adelante y tenés que interpretarlo, hay dos opciones. O permitís que el personaje te fagocite a vos y vos te convertís en el personaje y sacás la voz del personaje desde tu match de la voz. O sea, el match de la voz es copiar exactamente el registro que tiene el original, lo cual en Argentina somos muchos los que hacemos doblaje, pero tampoco es que hay tantas voces Claro. de tantos rangos etarios como para poder cubrir todos los personajes que existen en las películas. Hay rangos etarios que no están cubiertos. Hay unas edades entre los 50 y los 70 que casi no tenemos voces. Son todos más bien o 20añeros o 30añeros. Y ahí empieza a pasar otra cosa que tiene que ver con la naturalidad de la voz se perdió, porque si yo tengo que doblar a Meryl Streep, mi voz naturalmente no le va a servir al personaje y yo ya tengo que modificarla. Pero bueno, el personaje viene con su impronta.
o permitís que ese otro que está del otro lado te fagocite a vos. Y esto significa, te coopta, te vampiriza y vos te transformás en ese que está en pantalla, o el segundo camino que es, vos te fagocitas al personaje y lo haces hablar como a vos te parece. Y entonces el personaje termina hablando como vos. Con lo cual, las dos son naturales. Bueno, sí, pareciera que hay una que es más natural que la otra. Bueno, pareciera que si habla como hablo yo, le voy a dar una impronta y una naturalidad que es mía y que va a sonar súper realista. Pero en el doblaje eso no sirve porque se despega de lo que está pasando en la pantalla. Hay algo técnico que hay que cumplir y es, tengo que hacerlo como lo hizo mi personaje. Puedo darle una pequeña impronta mía, pero la verdad es que tengo que terminar haciendo, soy muy libre de hacer lo que a mí me parezca, tengo que hacer lo que está haciendo el que está en pantalla. Por lo tanto, es una negociación continua, porque ni dejo de ser yo completamente porque estamos usando mis cuerdas vocales para hablar, y es mi voz, pero la verdad es que me tengo que adaptar a la emocionalidad y a una estructura de coherencia que tiene el otro, lo cual se vuelve, es un trabajo de Sí. meditación casi, porque entras en un estado meditativo. Las escenas no duran más de 1 minuto y medio, cuando uno dobla una película están fragmentadas, ¿no? Las escenas, entonces más de 1 minuto y medio no tenés, y la verdad que es 1 minuto y medio de estar compenetrado con lo que pasa en pantalla y convertirte en ese otro y a la vez no dejar de ser vos, pero oficiar de canal de comunicación y que todo eso sea orgánico, que no parezca que está forzado, ni maquetado, ni fabricado. Tiene que sonar natural. Y esa naturalidad, yo creo, y para mí es la única manera de hacerlo, es con empatía. Si vos no tenés empatía, el doblaje te termina siempre quedando fabricado, armado, maquetado y rígido. Y supongamos que uno tiene empatía, ¿no? Digamos, yo sé que soy empática, pero todavía tengo este cuento de ir por la segunda opción. No, no es que quiero hacerlo así, sino que todavía me sale así. Bien. ¿En qué momento o de qué manera o cómo podemos buscar quebrar esa barrera para entrar a la primera opción? Yo creo que ¿Se entiende lo que digo? sí, Como, sí, yo te entiendo. Yo creo que trabajando el ego. Yo creo que la única manera en donde uno puede lograr dejarse llevar y atrapar y dejarse atrapar por el que está en la pantalla es trabajando tu ego, porque en el fondo hay una parte que termina pasando en esta profesión que es, y si no me reconocen, y si no se sabe que fui yo quiero que me reconozcan. Bueno, pero si vos querés que te reconozcan, hay algo que una vez escuché de una actriz mexicana que yo coincido y comparto porque a mí me pasa que no me gusta que me reconozcan, no quiero que se note que soy yo. Y hago mucho esfuerzo para que no se note que soy yo cuando estoy trabajando. Y tengo unos finales particulares que a mí me gustan y que yo sé que caigo en esos finales medio susurrados o alguna R más marcada o una SR arrastrada a propósito, que son como una marquita que querés dejar porque lo disfrutás. Pero el problema es cuando no podés soltar ese ego y necesitas ser reconocido todo el tiempo. Para el doblaje, la voz, desde ese lugar, fundamental que pueda ser versátil. Y en esa versatilidad, yo creo que ahí es donde uno gana en calidad actoral porque te olvidás de ser vos, desapareces vos para poder aparecer en el personaje. Y esta actriz mexicana decía, no hay mejor halago que me puedan dar que decirme, no me di cuenta que eras vos. Y eso me parece fantástico, porque poder llegar a ese nivel de inteligencia emocional, como para poder sí. claro, y para poder escuchar que alguien te diga, no me di cuenta que eras vos, es hermoso, pero hay que bancar eso, porque, bueno, capaz si querés trabajar con tu voz y que te reconozcan, no es lo mismo otros rubros de la locución donde hay una marca registrada. Y donde hay una marca registrada en la voz. Entonces, la verdad que eso también es lindo, porque bueno, porque también es lindo que te reconozcan y que digan, sí, no importa lo que esté vendiendo, ya sé, escucho de lejos y ya sé quién está hablando. Eh, y también pasa A que a mí, veces, sí, no, decí. no, y a veces pasa que también el que está en el aire suena de una manera y después lo encontrás y te sigue hablando de la misma forma. Eso a mí me encanta porque
Porque es como, auténtico, auténtico. O sea, no es que va y coloca la voz para Claro. hacer la marca. No, después te lo cruzas en los pasillos del Lícer y el señor Pablo Bricker te habla y es mega. Chicos, chao, basta, un besito. O sea, no, Claro. claro, no hay manera de no reconocerlo, porque, wow, es como... esas cosas también me llaman la atención porque también hablan de su autenticidad en el decir, en el hablar. Es una persona que la encontrás en cualquier lado y te dice, hola Marielita, ¿cómo estás? Y yo digo, ay, por Dios, esa voz me conmueve. Mira, dos cosas te digo de eso. Una es que me gusta pensar esto de cuando lo natural, perdón, cuando lo antinatural se vuelve natural. Vamos a suponer las nuevas publicidades con unas voces extrañas, ¿no? Como, no sé, Foto, por ejemplo. No me acuerdo quién, no sé si Agustín Rossi hace Foto, no, No, es Carrefour. Ferrari, es Eduardo Ferrari. Bueno, supongamos estas voces, ¿no? Que de repente llega un momento que lo naturalizamos. Decimos, es natural hacer una promoción así. Eso es lo Bueno, natural. Entonces, es interesante esto de cuando lo no natural, que en su momento debe haber sido muy disruptivo, se terminó transformando en un patrón en que hoy seguramente mucha gente cree que una publicidad promo se hace así. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba esto también bueno, como este es una cuenta que habla sobre la técnica, bastante técnica vocal, sí, la plasticidad que hay que tener a nivel vocal para dejarse atravesar por completo. un montón. Me parece algo súper importante, por supuesto, siempre conocer el instrumento, aunque también es cierto que hay gente que no tiene ni idea qué hace y le sale increíble igual, pero lo importante es conocer el instrumento que tenemos para poder lograr eso, y también Sí, para poder desarmar, sí, porque también tanto otra, para construir como para desarmar. sí, porque eso te iba a decir, tanto lo que las personas que conocen el instrumento como las que no conocen, que vos decís, bueno, hay gente que no conoce y lo hace impecable y le sale divino. Y con las que no conocen el instrumento o no saben, el problema radica en que vos te podés lastimar. Vos estás rindiendo. Sí. Sí, rendís perfecto, lo haces. Ay, cuánta plasticidad, mirá, rendí súper bien. Pero de a poco, lo que no te das cuenta, y esto por eso tan importante siempre los profesionales de la voz, de las fonodiólogas bueno, hacerse controles, porque en algún momento vos terminás compensás haciendo un esfuerzo desde otro lugar, desde el cuello, desde un músculo, desde algún lugar, que eso en algún momento empieza a achicar tu posibilidad de plasticidad, no te terminás dando cuenta. Y lo que crees es que, uy, bueno, capaz que porque fui creciendo y entonces la voz se me fue como acotando. Yo antes cuando empecé a los 20 años tenía una voz más como que parecía que llegaba a otros registros y fui creciendo y dije, uy, mirá, fui perdiendo algunos registros. Y lo cierto es que no, que en realidad lo que estaba pasando es que al no conocer la herramienta y al no hacer mis controles, lo que yo estaba haciendo todo el tiempo era tensar mucho los hombros, el cuello, todo, estaba tenso. Y entonces sí, salían los personajes, pero estaba apretando así mucho mi cuello y mi garganta, y eso hizo que un día me quedara sin voz. Entonces, cuando hice la Sí. rehabilitación, logré encontrar de nuevo todos esos tonos que había perdido. Por eso es tan importante también conocer el instrumento y los Y ahora, ejercicios y todo. sí, y ahí es donde radica también el que nos demos cuenta, porque no estamos viendo al actor, ahí nos damos cuenta que la voz ya no es natural, porque hay algo que está pasando a nivel fisiológico en este Sí, caso, que hace que si yo estoy doblando, no sé, a una chica súper contenta, pero que tengo la laringe por acá arriba, ya deja de ser natural, porque la chica contenta no debe tener la laringe por acá no, arriba, no, ¿no? Te no, doy un ejemplo. Entonces, por Dios no, ya, no. pero ya en el sonido, ahí podemos percibir que hay algo raro, que quizás los tonos, el ritmo está todo, pero hay algo fisiológico que no me está permitiendo comprar ese personaje. Y acá remarco esto que decís, que me encanta, de tratar de hacer confluir voz, cuerpo, pensamiento, sentimiento, todo tiene que confluir para que sea creíble y para que sea natural. Sí, 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 para mí tiene que confluir en muchos aspectos todo lo emocional, el autoconocimiento, el entender en qué lugar estás en el momento en que vas a empezar una escena, por ejemplo, o una locución o un comercial. Es necesario
primero conectar con tu situación personal en ese momento para saber dónde estás ubicada, saber dónde está tenso el cuerpo, la voz, la garganta, tu cabeza, dónde está, porque necesitas también entender que vas a trabajar muchas veces no, pero muchas veces vas a trabajar con alguien que te esté dirigiendo, con un cliente que te esté dando información sobre el producto que vas a vender. Entonces es muy necesario estar todo el tiempo conectado con tu interior y siendo consciente de lo que estás haciendo. Porque vuelvo sobre esto porque me parece importante. Esto del ego con respecto a figurar, al estar, a poder ser reconocido, también se juega un montón en esos momentos en donde quiero dar con lo perfecto, quiero dar exactamente con lo que están buscando. Y la verdad es que hay que hacer un auto ahí como chequear uno dónde está y entender, por eso lo del autoconocimiento, entender para qué uno es bueno. Y también desde ahí la naturalidad aparece, confiar en esas cosas. Mira, hay una cosa que, loquísimo, pero está Nahuel Suárez, acabo de verlo acá, y él me dijo una cosa que viene justa para este momento. Cuando yo empecé a trabajar en Rock and Pop, entré como productora, y él era mi jefe. Y yo en ese momento le dije, yo tenía 20 años, y le dije, yo hago cualquier cosa, yo vengo acá, puedo hacer lo que quiera, puedo servir café, puedo hacer... Me dijo, a mí no me interesa que hagas cualquier cosa. A mí me interesa lo que sepas hacer vos y que seas buena en lo que haces. ¿Qué sabes hacer? Yo con 20 años, yo he tenido mucha suerte de cruzarme en la vida con estas personas, porque para mí fue fundamental. Si había algo que yo quería era entrar a trabajar a Rock and Pop desde que tenía 10 años. Y esta persona a mí me abrió la cabeza para que yo entienda que no es cualquier cosa, es ¿qué sabes hacer? Bueno, yo soy locutora, y la verdad es que entré para ser asistente de producción, pero la idea de que yo después saliera al aire y me dieran la confianza para que yo hiciera un personaje, a mí me abrió un mundo nuevo. Entonces estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta a veces, porque estamos tan a la búsqueda de dar con lo perfecto para que el otro me elija, para que el otro le guste, para que el otro... Y nos olvidamos de la autenticidad. Sí, te olvidas. Y la verdad que yo en ese momento lo que mejor sabía hacer era personajes, era Ángela Anaconda, era las vocecitas que hacían doblaje, y era donde me sentía segura. Hablar neutro, y era ahí, era por ese lado. Y me dieron la oportunidad. Entonces... Me parece que, bueno, gracias, Nahuel. Siempre se lo voy a agradecer, porque la verdad es que es eso, la autenticidad pasa por esos lugares, por confiar también en entender en qué sos bueno y también entender las limitaciones. Y si tenés una limitación, trabajarla para saber qué estoy necesitando para que esa limitación, bueno, no se pueda abrir y esa posibilidad se abra. O sea, porque tampoco es que, bueno, chao, no puedo, entonces me encierro, me dedico a otra cosa. No, ¿qué estás necesitando? A ver, conversemos, fijémonos y vayamos viendo. Lo que pasa es que el trabajo del locutor es muy solitario, no es que tenés mucho para conversar, pero me parece que es interesante comunicar esto también. Digo, hay muchos chicos que son... Hola, Nahu, un Sí, besito. tomando eso, suponiendo que no tenemos un Nahuel en nuestra vida que nos baje así a tierra tan maravillosamente. Que nos baje a tierra. Claro. ¿Qué podríamos decirnos o cómo podríamos empezar a deconstruir este ego, sobre todo cuando estamos comenzando, ¿no? Que quizás cuando comenzamos creemos que podemos hacer todo o, no sé, que podríamos ser buenos en todo o que con todo vamos a ganar. ¿Qué nos podríamos o cómo podríamos deconstruir eso para bajar a algo un poco más real y volver a esta autenticidad, naturalidad, genuinidad que buscamos? Yo creo que el trabajo que hay que hacer es con el asunto del error, el error tomado como una cuestión que a algunos siempre lo lleva para el lugar de, en esto no soy bueno, en esto no sirvo, en esto no alcanza, en esto no puedo. No, empezar a correr de ese lugar, de esa única interpretación del error, porque para mí no sirve, porque te cierra puertas, porque no te abre ninguna posibilidad. Y sí tomarlo como la posibilidad para aprender y la posibilidad para investigar, a ver, bueno, de todo este trabajo que hice y de todo este ejercicio que acabo de presentar, qué estuvo bien, identificar primero lo que estuvo bien y luego identificar qué cosas todavía no me siento cómodo para hacerlas. Porque yo estoy segura que si nos ponemos a pensar un poquitito y a identificar corporalmente cómo nos estamos sintiendo, cuando vos no sos natural con la voz, si chequeas un poquito te das cuenta que no estás cómodo. Hay algo corporalmente que no te resuena y por eso no fluís. Y si indagás un poquitito más,
seguro te estás diciendo algo. Seguro te estás diciendo algo, que es lo que te está frenando para que vos no puedas seguir avanzando. Entonces, todo ese trabajo de deconstrucción tiene que ver con un autoconocimiento. No se puede así de un día para el otro decir, bueno, yo ya mañana, ya está listo, no me hablo más, soy la mejor. Porque me parece que hay que hay que ponerse objetivos que sean posibles de cumplir, que sean posibles de cumplir a partir de una predisposición nuestra. O sea, la idea es estar preparados para lo que sea que venga en cualquier momento de prueba, de casting, de lo que sea. Saber que, bueno, si tenemos 3 únicos tonos para trabajar esos 3, no inventarme que puedo hacer 500 voces, porque si no las tengo trabajadas y practicadas, lo más lindo va a ser que a vos te elijan por algo que sabés hacer, no por algo que te salió de casualidad y que mañana no sabés ni cómo repetirlo. Entonces es muy importante ser respetuoso con uno primero. Este afán de querer hacer todo, también me parece que saca la autenticidad, porque entonces si vos sabés hacer todo, ¿y cuál es la cuestión de que cada uno es único e irrepetible? Estamos hablando también de una cuestión artística, no nos olvidemos, donde la voz, en este caso, hablando de las locuciones, los doblajes, etcétera, hay una parte que es súper, hiper subjetiva, donde está la mirada y la interpretación del otro lado del que elige y escucha. Entonces, muchas veces con los alumnos hablamos de esto, no tiene que ver con que lo hiciste bien o mal. Tiene que ver con que del otro lado hay alguien que está eligiendo y tiene un gusto personal. Y no es que no te eligió porque no sos bueno. Tal vez no te eligió porque la búsqueda que está teniendo no tiene que ver con el registro o la propuesta que vos trajiste. Entonces, esta idea de que el no viene a tu propuesta, no es un no a tu persona, esto es un laburo que igualmente para mí creo se debería trabajar desde otro lugar, desde la educación, desde la docencia, desde la carrera misma de locución, porque cuando salimos al mercado no sabemos todas estas cosas. Esto después con los años lo vas entendiendo, pero yo al principio me elegían para una película y decía soy la mejor del mundo, soy la protagonista, y después me daban un bolito chiquitito y decía, ¿qué pasó? Lo hice mal. Lo debo haber hecho mal, por eso ahora me dan un papel más chiquito. No, es que mi voz no le queda bien a todos los personajes. Para que quede natural, para que quede coherente con esto que hablábamos entre estructura, energía, edad, todo eso, me parece que también es valorar eso. La autenticidad de cada uno tiene valor. No quieras ser las 1000 voces, porque no sé si va por ahí. Sí está bueno que te entrenes y que tengas posibilidades y que puedas mostrar muchas cosas, sí, pero siendo auténtico con vos. Y para saber si estás siendo auténtico, chequea por dónde está tu cabeza y qué te estás diciendo y qué cosas están pasando, porque me parece que ahí es donde está la clave. Sí, o nos ponemos un cartel de Nahuel. O nos ponemos el cartel de ¿qué sabes hacer? Me parece que es importante eso. Me parece que igualmente pasa por 1000 lugares, porque vos podés ser un excelente profesional, pero si después como persona, esa también fue otra hermosa lección del Ruso Dombrowski, que era el productor de Todo por 2 pesos, en Canal 9. Yo iba a trabajar, le dejaba mis locuciones a ellos y trabajábamos con locuciones para el programa. Y él, lo primero que, también, misma época, estábamos hablando de los años 2000, y misma época, él me dijo, bueno, Todo por 2 pesos, porque Fabio Alberti estaba en Rock and Pop, en el mismo programa donde yo estaba, y después de ahí yo pasé a grabar unas cosas al canal, y este productor también me dijo, vos podés ser un 10 como profesional, pero si sos un 3 como persona, yo no te vuelvo a llamar. Y esto es otra historia, ¿no? Es como, ¿cuántas cosas que se empiezan a unir? Sí. Ahí hago un mega paréntesis, y es que cuando hablamos de la casa 1, pasan muchas cosas en la casa 1, que es el área de la identidad. La casa 1 siempre está emparentada con la casa 7, que es la casa de los otros, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se esté moviendo ese eje, yo me voy a mover, por ejemplo, bueno, al cliente, al director, a mi pareja, a mi socia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta identidad también tiene que estar al servicio de lo que estoy haciendo. Por supuesto, en el caso del doblaje, bueno, no voy a andar por la vida doblando voces o siendo locutora comercial por la calle. Pero sí es importante que, o más que importante, tal vez es rico esto de que confluya el artista con la persona, ¿no? Que no sea una disociación tan grande,
para ser natural, porque si no hay algo, a mí me pasa que siento que hay algo también de la naturalidad que se pierde, ¿no? Es una persona y un personaje cuando estoy ejerciendo mi profesión. Y es como es tan distante que a mí personalmente eso, bueno, me hace un poco de ruido. No digo que esté mal o bien, o sea, no es juzgable, pero hay como una distancia. Entonces siento que hay algo de la naturalidad ahí que se pierde. Sí. A Como que mí me me parece resulta que, antinatural que una persona se disfrace tanto. yo creo que, no, pero lo que creo es que hay algo de la elección personal, que es la libertad de poder elegir hasta dónde mostrar y hasta dónde muestro y hasta dónde me lo reservo para mi intimidad también. Entonces, ni se trata de andar por la vida ventilando toda tu autenticidad por el mundo exponiéndote, pero sí me parece que es importante. Nada, a mí me parece que se lleva mucha energía tener que fingir un personaje. Si vos tenés que fingir un personaje para cada lugar donde vas a ir a trabajar, en un momento llegás muerto a tu casa cansadísimo, porque estuviste todo el día haciendo un personaje para el cliente, un personaje para tu jefe, un personaje para tu pareja, un personaje para la vida. A veces sirve, sí, a veces sirve porque es el momento, son 5 minutos, llegaste a un lugar, hiciste un ejercicio, conversaste con la gente que está trabajando y listo, ya está, entraste como en el universo del estudio de doblaje o la radio o el lugar donde estés trabajando. Pero me parece que esto de lo que vos hablabas de poder diferenciar entre la persona auténtica y los personajes, etcétera, creo que va mucho en la elección de cada persona. Hay gente a la que no le cuesta, le resulta útil, le resulta fácil y lo hace, y por eso no se juzga, digamos, esto que decías vos, no es que hay una parte que está buena y otra mala. Sí, a mí me lleva mucha energía y sí me pasa que, bueno, se me nota muy rápido cuando no estoy cómoda en un lugar. Por eso muchas veces prefiero estar cómoda y tener capaz un poco menos de laburo, pero estar cómoda y trabajar en lugares donde me sienta cómoda, pero eso reconozco que también lo digo desde un lugar desde un lugar muy cómodo, porque después de 22 años de estar trabajando y de una trayectoria que, bueno, que me acompaña, la verdad es que yo puedo hoy, desde hace ya varios años, puedo decidir dónde quedarme y qué hacer. Creo que eso sí está bueno y también sigue construyendo esta autenticidad de la que hablamos. De hecho, volviendo un poco sobre la situación que me ha tocado vivir en el último tiempo con la pandemia, si bien yo amo hacer doblaje, yo decidí no trabajar en doblaje este tiempo. No lo hago, porque hay algo que intenté, lo hice, pero hay algo de la tecnología que a mí no me termina de cerrar. Bueno, yo desde mi lugar puedo elegir no trabajar. Hay compañeros que no, porque necesitan comer. Entonces, esta cuestión de, sí, qué bueno los doblajes, qué hermoso todo, pero la verdad es que yo sentada acá, grabándome yo, autodirigiéndome y todo, me parece que para lo que soy yo y para cómo me gusta trabajar, no es lo que quiero, no me genera, no van a salir bien esos trabajos para mí, para lo que a mí me gusta. Pero también debo reconocer que gracias a toda esta pandemia y a este trabajo vía remota, hay muchas voces nuevas que se sumaron porque tienen la posibilidad de grabar desde sus casas, y así como yo me retiro un rato y digo, no, chicos, un día cuando volvamos de nuevo a los estudios voy y grabo, ese lugar que queda vacío lo puede ocupar alguien que está empezando. Y eso para mí es hermoso, y eso me llena de orgullo porque digo, mira, capaz que yo no estoy laburando y en mi lugar hay una chica que me llamó y me dijo, che, voy a hacer un personaje que te voy a reemplazar, te quiero avisar, ¿está todo bien? Obvio, le digo, sí, por supuesto, no, ¿pero qué? ¿Vos no estás trabajando? No, no estoy trabajando. Esa chica fue alumna mía en COSAL. O sea, una alumna del 2003, no me acuerdo, hace 1000 años, que ya trabaja Mariana Martí, que ya trabaja hace 1000 años también en doblaje, pero de repente cuando vos ves toda esta vuelta decís, qué lindo, a mí me encanta, es muy lindo, por eso también me gusta tanto la docencia, porque me conecta con gente muy bonita, como tú, como nosotras que somos ex docente, ex alumna, colegas, ahora colegas de doblaje, todo. Todos, Es un mundo somos hermoso. todos. Somos todo, es un mundo hermoso. Mari, y volviendo a tus 22 años de carrera, en nuestras charlas hablamos de algo que me pareció súper interesante y trayendo siempre la naturalidad a colación, esto de los arquetipos tonales, ¿no? Supongamos en publicidad. Hablábamos un poco de esto de por qué el triste siempre tiene que sonar así, por qué el contento siempre tiene que sonar de esta manera.
¿Y por, cómo y por viste qué? que haya ido cambiando eso? Y una pregunta, uy, che, estoy pateando esto, perdón, ¿eh? Bueno, Eh, la ya, autenticidad, la auténtica Steffi, ante todo. ante todo. ¿Cómo fuiste viendo ese cambio? Y si vos pudiste ir siendo parte de ese cambio y cómo, bueno, de qué se desprende ese comentario, porque hoy que necesitamos hacer todo, y con hacer todo me refiero a pasar por toda la gama de tonos, porque yo supongo, yo soy bastante nueva en locución, pero supongo que antes era tono este, y más o menos cubríamos todos los tipos de publicidades. Pero ahora es, no, este es contento, pero tirando azul con textura rugosa y le Sí. habla a una chica que está vestida de verde. ¿Cómo entramos en esa naturalidad tan, ¿no? Sí, yo creo que es porque hay una querer renovar algo y que me parece que está bueno, que es en esa búsqueda de naturalidad y de que las cosas suenen como la gente habla en la calle. A mí me parece que se entra en un rebusque de la explicación y la dirección que es tan una hiper explicación de la explicación que al final te termina mareando. Entonces, yo creo que apareció, sí, es verdad, los estilos fueron cambiando, como fueron cambiando los estilos de actuación también. Vemos las novelas de los 80, de los 90, no es lo mismo que ver una novela hoy. Las cosas se van ayornando y entonces me parece que en esto de lo auténtico también es muy necesario estar permeables a los cambios. Si vos crees que ya encontraste tu autenticidad y listo, y vas a morir ahí, y yo te diría que, bueno, no, es un eterno aprendizaje. En el momento en el que vos entras en este rubro, por lo menos les hablo desde mi lugar, desde lo que yo conozco, pero las locuciones han ido cambiando a lo largo de todo este tiempo, y a mí la verdad es que nunca me ha pasado de cruzarme con alguien que me diga, una sola vez me pasó y me pareció hermoso, que me digan algo tan raro para interpretar. De todas maneras, me han propuesto cosas muy, muy lindas. En su momento, una radio que empezaba, que era Radio Cosiuco, tenía un director artístico que era Michel Peyronel, el baterista de Riff, y Michel me dijo, quiero que hagas una voz como la de una azafata de una nave espacial que se está por estrellar. A mí, yo que venía del doblaje, yo que vengo del doblaje, para mí fue fabulosa la imagen. O sea, a mí me sirvió. Yo digo, alguien que no está en el doblaje, que no mira películas, series, personajes y que no está con la creatividad a flor de piel todo el día, te dicen eso y vos decís, bueno, chao, gracias. Un besito, no vimos, no tengo la menor idea ni por dónde arrancar. Y la verdad es que ahí es donde tiene que aparecer tu autenticidad, porque si vos sos auténtica, podés preguntar si no entendiste. Preguntar, el poder que tenemos para preguntar, es necesario utilizarlo, está bueno, hagámoslo, preguntemos. Si no entendimos algo, preguntemos. Y después, si hay algo que a vos te resuena, anda por ahí, porque donde ellos te vean seguro, a vos también te va a generar confianza y seguridad y vas a poder mostrar. Sigue siendo siempre un trabajo de interpretación y de intercambio. No existe para mí, por lo menos ese es mi pensamiento, y creo que por eso también hay cosas que ya es como que no me afectan porque no me dejan mal. No existe en este trabajo bien hecho o mal hecho. No existe. No existe. Le diste justo no, no existe. No existe el demo perfecto, no existe el casting perfecto, no, no existe. Te podés preparar un montón, sí, es bueno que vos vayas preparado, pero también es bueno que vayas como una página en blanco y como esa hoja en blanco para que vos puedas escuchar. Porque si no, vos cuando estás ahí tratando de caerle bien al otro y de hacer eso correcto, te perdiste de escuchar y de sentir en tu cuerpo a ver qué te generaba, porque siempre la primera impronta, la más espontánea, por lo general es la toma que termina quedando, porque fuiste auténtico. Cuando la empezaste a pensar, cuando dijiste ahora la voy a mejorar, chao, se te fue, la perdiste. Salís rígido, salís estructurado, salís leído, y eso no gusta. Yo creo que lo que empezó a pasar es que hay tanto perfeccionamiento y hay tanta búsqueda de lo perfecto y del caer bien y encajar, que se fue perdiendo la espontaneidad y Sí, por eso esas locuciones que vos decís que son tan raras, tienen mucho que ver con que se pusieron los mismos creativos a veces a hacer las publicidades o empezaron a llamar actores.
empezaron a llamar actores, porque entendieron que había algo ahí de lo emocional que se les jugaba, que quizás la perfección y la prolijidad del decir ya no era tan necesaria, las letras que suenen todas no me generan comodidad y espontaneidad, y necesito a alguien que venga y que pueda recrear eso, y si no lo vas a saber recrear, bueno, llamo a alguien que lo haga naturalmente. Entonces, me parece que la versatilidad es clave para poder arribar a eso que se está buscando. Sí, a mí me pasó algo muy interesante, siempre me río porque el año pasado creo que fue, hice un acting para una publicidad y me pedían que fuera el típico decíselo a una amiga, no tenía sí, que claro. criticar, era una publicidad que era, el comienzo criticaba y después remataba con que no había que criticar, tenías que hacer la tuya. Entonces era, bueno, decíselo a una amiga, y yo tenía que decir, por ejemplo, ay, ¿eso se va a poner? Y me decían, no, que suene más normal. Y yo digo, pero tampoco estoy, bueno, ¿eso se va a poner? ¿Viste? Tampoco era que estaba locutando. No. Pero me pedían una cosa tan desarticulada, tan desarmada, que también ahí traigo a colación esto de conocer el instrumento, conocerse y saber cómo llegar a un medio para después quebrarlo para adelante o para atrás. Porque en ese caso yo al revés tuve que desarticular todo, ponerme, todo. pero vocalmente, técnicamente, todo. Y obviamente entrar en el personaje, que era una chica que estaba criticando, haciéndole bullying a alguien. Pero me pareció gracioso esto de a qué punto llegamos con esto de querer ser naturales, como si eso fuera natural también, ¿no? Es una contradicción al final. Es una contradicción, porque vos querés fabricar la naturalidad, vos querés maquetar, la persona quiere maquetar la naturalidad, y cuando vos querés maquetar naturalidad, te estás perdiendo toda la naturalidad porque lo estás pensando. Sigo pensando mientras te escuchaba en estas cosas que, ¿por qué? Que de repente a mí cuando voy a un casting y aparecen estas situaciones de como si se lo dijeras a una amiga y todo, yo cuando era más joven tenía todas estas situaciones en las que me sentía tipo, no sé, 20 y pico de años, bueno, sos una mamá y le vas a hablar a tu hijo, ¿qué sé yo cómo le hablo a mi hijo si no tengo? Decía yo, no sé cómo se habla. Entonces yo intentaba y no encontraba la manera. Yo creo que hay que buscarse sus propias herramientas y recursos, hay que buscarle la vuelta para entender, a ver, cómo eso que vos estás, cómo eso que están pidiendo, esa naturalidad, esa dulzura, eso que buscan, ¿dónde encontrarlo? Seguramente lo tenés, hay que invitarlo a que vuelva, seguro en otro ámbito, o con un sobrinito, o con el hijo de una amiga, o con lo que sea que vos te identifiques en un momento en donde empezaste a sentir que hay dulzura, que la mirada te cambia, que hay una estructura corporal, volviendo siempre a esto de la estructura de coherencia, no es solo lo que diga, hay toda una composición para poder llegar a ese personaje. Y para poder llegar a esos de teatro y estudiar teatro, pero la verdad es que hay un momento en donde eso ya no alcanza, sino que tenés que tener vos también tu propia herramienta. Claro. Bueno, te me congelé. Ah, no, ahí volviste. Ay, volví. Te me habías congelado. Volví. Y... volví. Yo creo que también te vi congelada en un momento, pero dije, capaz que estaba muy atenta, por eso estaba como seria. Me parece que también por esto, ¿no? El autoconocimiento, la observación, creo que es fundamental cuando les digan a los locutores y locutoras que hablen como a una amiga, que lo primero que piensen es desarticulen su dicción, su articulación, la tienen que ablandar. Basta de que suenen todas las letras. Como es una cosa que no lo podés imaginar, pero sucede. Y si no empezás a escuchar cómo hablan los demás. Es que me pregunto también qué amiga, porque mis amigas, la mayoría hablan bien, o sea, quiero decir. Claro, ¿y qué es hablar ¿cuál bien? ¿Cuál amiga de todas? Claro, ¿y qué es hablar bien? ¿Y qué es hablar bien? ¿Y qué es hablarle a una amiga? ¿Cuántas preguntas que nosotros nos perdemos de hacer por otra vez? Volvemos sobre el ego. Si a mí me lo explica, o sea, si a mí me piden que le hable como a una amiga, yo ya debería saber. Esta postura de yo ya tengo que saber, porque si me lo están diciendo, yo soy profesional y yo tengo que saber todo.
No, chicos, está la posibilidad de las preguntas. A veces cuando le pedís que te expliquen, hay una cuestión que sucede que ni el otro te sabe explicar. Entonces tal vez está bueno el intercambio porque vos le vas proponiendo, que todo se vuelva un poco más llevadero, porque si no parece que uno se planta delante del micrófono y ya tiene que resolverle la vida al resto. Y no, la verdad que no, es un trabajo en equipo. Esto hay que entenderlo. Y lo mismo, bueno, si de todo lo que tenés para proponer son 3 tonos nada más, bancar que son estos 3 tonos, que es lo mejor que podés hacer, y en todo caso, otra vez, pensar que necesito, para que en vez de 3 tonos yo pueda dar 10 tonos diferentes de un sí, o de un no, o de un hola, buen día. Hacerse responsable sobre lo que uno puede dar, sobre lo que uno tiene para ofrecer y bueno, y después en todo caso prepararse para tener más posibilidades y sentirse más seguro. Pero lo de la autenticidad en cuanto a cómo suena la voz verdadera, también hay que tomar registro de que lo que suena verdadero para mí, como decís vos, bueno, yo digo antitranspirante y te digo todas las letras. Ahora, el casting ese lo perdí porque ellos lo que querían era que sonara antitranspirante, una S aspirada. Yo me di cuenta de eso 10 años después. En el momento no lo entendí. Me decían, no, más como la gente en la calle. Antitranspirante, decía yo. ¿Y cómo dice la gente en la calle? Todas las letras, dice, no, o no. Uf, Dentífrico. o sea, claro, ¿me entendés? Es como un montón No esto. dentífrico. Es un montón, si te lo pones a pensar y que entendemos que cada una de las personas tenemos una interpretación distinta que viene por nuestra historia, por nuestra crianza, por las cosas que sabemos y conocemos y nuestra experiencia, es muy difícil que lo que para el cliente es hablarle a una amiga sea lo mismo que lo que es para mí. Entonces, habilitar las preguntas me parece que es un montón, porque salirnos de ese lugar del sábelo todo y empezar a preguntar, no va a quedar mal que preguntes, no es de poco profesional, al contrario. Es de muy profesional preguntar, nutrirte, tener información. Me parece que es muy interesante esto, hablarlo Sí, porque porque, habilitar las preguntas. claro, leo de todo esto que las preguntas hacen que quitemos estas capas para llegar a esa naturalidad que quizás uno no conoce porque en ese momento vos estás interpretando algo y el otro tampoco sabe qué está buscando específicamente, porque por supuesto que tiene una idea de qué está buscando, pero no es que te dice eso, ¿no? Entonces, No, con las preguntas tal vez quitamos estas capas de, bueno, esta no es, ¿qué querés? Vos vas por acá, hasta que llegamos a ese punto de congruencia para que no solamente nosotros estemos haciendo, o sea, estemos juntando cuerpo, mente, espíritu, alma, voz y todo eso, sino que además el cliente se quede contento, ¿no? Es tal un cual, montón. tal cual. Además, cuántos elementos tenemos para poder generar esas naturalidades, no solo desde la lectura y desde modificar nuestras lecturas, sino que además hay un montón de otras cosas que a veces no utilizamos. La corporalidad, por ejemplo, a veces nos olvidamos. Unos hombros hacia adelante o Sí. unos hombros hacia atrás, a vos te cambiaron completamente lo que estás diciendo. La estructura emocional te cambia, te switchea rápido porque vos moviste las manos o no las moviste. Me parece que todo eso a veces nos olvidamos y somos todos, somos una estructura de coherencia caminando entre lenguaje, cuerpo y emoción. Eso tienen que tenerlo en claro, me parece que es fundamental. No nos quedamos solo con la voz es una parte, pero para poder seguir ahondando sobre eso y la naturalidad y la voz auténtica, creo que hay que empezar a conectar con el cuerpo y con la emoción y empezar a conocerse, principalmente eso, Claro, porque a dentro de mí, uno están las yo siempre creo, herramientas. sí. Yo creo que la voz justamente está ahí al medio. O sea, yo tengo un gráfico que es cuerpo, cabeza, corazón, y la voz está ahí al medio. Porque no puede haber una voz sin fisiología, no puede haber Claro. una voz sin cabeza digamos, junte todas esas partes, y no puede haber una voz sin emoción, sin interpretación, sin eso que le da vida. Así Tal que cual. yo la pongo como ahí en el centro. Pero bueno, entendemos que no es esto de quedarnos en una cosa rígida, cristalizada, para poder ser naturales. Sí, me parece que es eso, que es exactamente lo que vos decís. Es un conjunto de cosas que está bueno tener la estructura desde lo técnico para saber qué es lo que hay que hacer, pero que luego hay que soltar la técnica, hay que soltar el ego y hay que dejarse fluir y llevar porque ahí es donde lo auténtico va a empezar a aparecer. Sí, totalmente. Bueno, creo que nos quedan, estoy mirando el reloj porque no quiero que esto se pierda, Mariela. No, que no se Pero pierda, que no se son, corte y que no se sí, pierda. tengo que cortar ya,
porque son y 59 y tengo miedo que se me vaya. Bueno, un a beso. todos gracias. A todos gracias. Sí, Besos. después lo miran todo de nuevo. Por favor, que seguro habrá cosas nuevas. Ay, perdón. Besitos. Gracias, Estefi. Besitos. Chau, chau.